Los hechos descritos en este vídeo tuvieron lugar en 2008 en Auburn, Alabama. Aunque han pasado 15 años desde entonces, la última palabra en el caso Lauren Burke aún no se ha pronunciado. Lauren Ashley Burke nació el 30 de diciembre de 1889 en Marietta, Georgia. Sus padres, James Burke y Vivian Gershon, se divorciaron más tarde. Lauren tenía una hermana, Jacqueline Burke, y un hermano, Chad Burke. Después de la secundaria, Lauren fue a la Universidad de Auburn, donde estudió diseño gráfico. Fue miembro activo de la Hermandad de Mujeres Delta Gamma, jugó lacrosse y, en general, participó activamente en la comunidad del campus. Sus amigos describieron a Lauren como una excelente estudiante, muy querida, siempre sonriente, feliz y servicial. Sin embargo, desafortunadamente, no todos los planes y sueños de Lauren estaban destinados a hacerse realidad. Comenzó la mañana del 4 de marzo de 2008 desayunando en un café con su novio Sean. A las 11 en punto, Lauren fue a clase, después de lo cual llamó a su padre James para discutir los planes para las vacaciones de primavera y una visita al dentista. Después de terminar su conversación con su padre, fue al dormitorio de Sean, donde permaneció hasta la noche. A las 8:30 tenía una cita con su compañero de clase, Michael. Debían reunirse en la biblioteca y preparar juntos una tarea de estudio. Cuando Lauren, alrededor de las 8, salió de la habitación de Sean, afuera ya estaba oscuro. Su coche, un Honda Civic negro del año 2001, estaba aparcado en el aparcamiento junto al dormitorio y se dirigió hacia allí. Esa fue la última vez que Sean vio a Lauren. Michael, a quien Lauren debía encontrarse en la biblioteca, comenzó a llamarla a su teléfono después de que ella no se presentara a la cita. Lauren no respondió por alguna razón. Michael siguió llamando una y otra vez y, finalmente, escuchó la voz de Lauren al otro lado de la línea. Para su asombro, dijo que no iría a la biblioteca porque se le había olvidado toda la cita y luego colgó. Un poco más tarde, alrededor de las 9 de la noche, el 911 recibió una llamada sobre una niña herida que había sido vista tirada en el camino entre la Iglesia Bautista Farmville y la Ruta 280, en la autopista 147. Por supuesto, era nuestra Lauren. Los conductores detuvieron sus vehículos en la vía de inmediato, bloqueando el tránsito en ambas direcciones. Lauren estaba acostada boca arriba en medio de la carretera respirando lenta y profundamente. Sin duda, se estaba asfixiando. Tenía muchas heridas en el cuerpo y solo calcetines en los pies. A las 9:12 de la noche, llegó al lugar el primer coche de policía, momento en el que Lauren ya estaba inconsciente. Unos minutos más tarde, llegaron los paramédicos y mientras cargaban a Lauren en la ambulancia, su pulso era apenas palpable. A las 9:35 de la noche, llevaron a Lauren al centro médico East Alabama, donde los médicos comenzaron a intentar salvarle la vida. 8 minutos antes, a las 9:27 p.m., los operadores del 911 recibieron múltiples informes de un incendio de automóvil en el campus de la Universidad de Auburn. Los bomberos y la policía fueron enviados inmediatamente a la dirección indicada por las personas que llamaron. Al no poder encontrar al dueño del auto en llamas, debido a la multitud de estudiantes curiosos atraídos por el fuego desde sus dormitorios, la policía revisó las matrículas y descubrió que el dueño del coche era alguien llamado James Burke, residente de Georgia. Como dijimos al principio, James Burke es el padre de Lauren. La policía se puso en contacto con James por teléfono y se enteró de que el verdadero propietario del Honda devastado por el incendio era él. Inmediatamente, James preguntó qué le pasaba a su hija, pero los policías no tenían nada que decir. No sabían dónde estaba Lauren y le dijeron a James que no había nadie en el coche en llamas. Después de que James hablara con el oficial de policía, inmediatamente comenzó a llamar al teléfono de su hija, pero ella no respondió, lo que solo aumentó su ansiedad. Al no poder comunicarse con Lauren, James primero llamó a los amigos de su hija que conocía, pero ninguno de ellos sabía nada sobre su paradero o el incendio del auto. Luego llamó a su exesposa y madre de Lauren, Vivian Gershon, con la esperanza de que tal vez ella supiera dónde podría estar su hija. Como era de esperar, la madre de Lauren tampoco sabía nada de lo sucedido. A las 9:40 p.m., Vivian llamó al novio de su hija, Sean. Así fue como Sean descubrió que Lauren había desaparecido y que su coche había sido quemado. Sean, llamando a conocidos mutuos de Lauren y tratando de averiguar si alguien la había visto esa noche, se enteró de que había cancelado la reunión en la biblioteca diciendo que se había olvidado ella.
Sin embargo, Sean sabía con certeza que Lauren no se había olvidado de su cita para la noche, ya que cuando salió de su habitación hacía unas 2 horas, había planeado ir directamente a la biblioteca. Mientras familiares y amigos intentaban descubrir a dónde había ido Lauren, los médicos del East Alabama Medical Center luchaban por mantenerla con vida. Como Lauren llegó inconsciente y sin pertenencias ni documentos personales, los médicos no sabían su nombre. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, los médicos no pudieron salvar la vida de la joven. Fue declarada muerta aproximadamente 1 hora después de ser ingresada en el centro médico. La causa de su fallecimiento fue una única herida de bala. La bala que había salido había perforado ambos pulmones de Lauren. Los expertos concluyeron que la boca del arma estaba a solo unos centímetros de la piel de Lauren en el momento del disparo. Los agentes de policía, al comparar el fallecimiento de la niña en el hospital y el coche quemado en el campus, cuyo dueño estaba desaparecido, rápidamente se dieron cuenta de que la víctima, que los médicos no pudieron salvar, era Lauren Burke. Al día siguiente, 5 de marzo de 2008, James Burke identificó el cuerpo de su hija después de visitarla desde Atlanta. Por supuesto, la noticia del fallecimiento de Lauren se extendió rápidamente por el campus. La Universidad de Auburn emitió un comunicado sobre el fallecimiento de la joven, instando a los estudiantes y al personal a tener mucho cuidado dentro y fuera del campus, pero asegurándoles de que el campus era seguro. Muchos de ustedes y sus padres han llamado y están comprensiblemente preocupados. No hay indicios de ningún peligro adicional para el campus o la seguridad de los estudiantes, ponía en el comunicado. La Sociedad Delta Gamma emitió otro comunicado sobre lo que los representantes de la fraternidad llamaron un crimen inesperado y perturbador. Así pues, la sociedad instó a las hermanas de la sucursal de Auburn a cooperar plenamente con los detectives mientras resolvían lo sucedido. Mientras la familia y los amigos de Lauren estaban de luto, la policía intentaba descubrir quién le quitó la vida, cómo estaba relacionado el incendio del coche y si otros estudiantes debían tener cuidado. Tanto el lugar a lo largo de la carretera donde se encontró a Lauren Burke como el área alrededor de su coche fueron procesados como evidencia. Hemos puesto todos los recursos posibles para encontrar a la persona responsable de este crimen, dijo el capitán Tom Stuffer, portavoz de la policía de Auburn. Auburn, Alabama, es una comunidad estudiantil relativamente tranquila y nos tomamos estas cosas en serio. Si alguien resulta herido o muere, todos lo sentimos y no descansaremos hasta encontrar al perpetrador. Stuffer también dijo que el gobernador de Alabama, Bob Riley, ofrecería una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto en el caso de Burke. El coche carbonizado de Lauren fue llevado al Departamento de Policía de Auburn. Los investigadores del Laboratorio Forense del Estado y oficiales de la Oficina del Jefe de Bomberos revisaron los restos del interior quemado del auto y encontraron restos de ropa quemada, la cámara digital de Lauren derretida y el manual del propietario del coche. También se encontró una bala calibre .38 debajo del asiento delantero, lo que podría significar que el interior del vehículo era la escena del crimen, de modo que el perpetrador lo había prendido fuego para destruir las pruebas. Los detectives entrevistaron a la familia, los amigos y al novio de Lauren. Ninguno de ellos pudo nombrar a una sola persona que quisiera dañar a la joven y fuera capaz de hacerlo. Sabiendo que antes de su fallecimiento, Lauren estaba en un dormitorio en casa de Sean, los investigadores registraron su habitación, pero no encontraron nada que vinculara a Sean con el crimen. Después de hablar con Michael, a quien se suponía que Lauren se encontraría en la biblioteca, los detectives descubrieron que cuando Lauren contestó su teléfono, escuchó un ruido similar al de un automóvil en movimiento. Al mismo tiempo, se supo que alguien había utilizado la tarjeta bancaria de Lauren varias veces, poco después de que la encontraran tirada en la calle. Con toda probabilidad, la persona que tenía la tarjeta bancaria de Lauren estuvo involucrada en el incidente y la policía comenzó a buscarlo. Sin embargo, los acontecimientos pronto dieron un giro inesperado. Menos de 3 días después del fallecimiento de Lauren, a las 9:55 de la mañana del 7 de marzo de 2008, en el estacionamiento del supermercado Walmart en Newnan, Georgia, a unas 75 millas de Auburn, un hombre de ascendencia africana atacó a una mujer de 72 años mientras ella estaba subiendo a su auto.
El agresor la golpeó en la cabeza, la amenazó y le dijo que se sentara en el asiento del pasajero. Él mismo se sentó en el asiento del conductor e intentó alejarse del estacionamiento, pero notó que un testigo del ataque lo seguía, hablando con alguien por teléfono. La idea de que el transeúnte llamara a la policía hizo que el perpetrador regresara al estacionamiento de Walmart. Se detuvo y salió del vehículo robado. Corrió hacia un Chrysler Sebring plateado cercano, subió y huyó de la escena a toda prisa. Unas horas más tarde, 4 agentes persiguieron al Chrysler, que huía a gran velocidad hacia Columbus, West Georgia. El conductor no respondió de ninguna manera para detenerse, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía. Durante la persecución, la policía observó al conductor del Chrysler arrojar un objeto por la ventana. Uno de los equipos de persecución se detuvo y buscó el objeto. Los policías encontraron un revólver calibre .38 al costado de la carretera. Mientras tanto, la persecución continuó, pero en un momento, el vehículo del perpetrador se averió y salió humo de debajo del capó. Seguidamente, el conductor se detuvo bruscamente en la carretera y abrió la puerta. A continuación, un policía que lo perseguía en motocicleta chocó contra la puerta abierta. Tras la colisión, el agente voló sobre el manillar de la moto y cayó al pavimento, pero afortunadamente no resultó gravemente herido. El camino donde se detuvo el perpetrador atravesaba un bosque y fue hacia él donde se apresuró a huir. Sin embargo, no pudo escapar. La policía rápidamente lo alcanzó y le puso las esposas en las muñecas. Courtney Laurel Lockhart nació el 20 de octubre de 1984. En palabras de su familia, era un tipo agradable y amante de la diversión hasta que se unió al ejército de los Estados Unidos. Concretamente fue enviado a Irak en 2004, de donde regresó como otra persona en 2005, según su madre. Él no era el Courtney que yo conocía, dijo su madre. Courtney era un tipo alegre, pero después de regresar de Irak, nunca volvió a sonreír. Nunca dejó que nadie se pusiera detrás de él y a veces se escondía en el armario o debajo de la cama. En 2006, Lockhart y su novia, con quien ya había roto, tuvieron una hija. También en 2006, fue sometido a un consejo de guerra por agredir a otros soldados, utilizar sustancias ilegales y abandonar su unidad sin permiso. Pasó 7 meses detenido antes de ser dado de baja deshonrosamente del ejército en diciembre de 2006. A medida que se acercaba a 2008, se decía que Lockhart se había descarrilado cada vez más. Apenas se duchaba, dejó de visitar a su hija y cayó con mucho peso en sustancias adictivas. A comienzos de 2008, cometió una serie de robos, y salvo en un robo a una tienda de conveniencia, sus métodos eran siempre los mismos. Se acercaba a la víctima por detrás mientras ella subía a su coche en el estacionamiento, la amenazaba con un arma, le exigía que le entregara su bolso e intentaba tomar posesión del vehículo. Un crimen así terminó quitando la vida a Lauren Burke. La serie de agresiones de Lockhart cesó el 7 de marzo de 2008, después de que atacara a esa mujer de 72 años, tras no poder evadir la persecución policial. Tras su arresto, Courtney Lockhart, de 23 años, fue llevado a la comisaría, donde confesó que fue él quien secuestró y quitó la vida a Lauren Burke. El interrogatorio fue grabado en vídeo y se convirtió en una prueba clave en el juicio. Además, las pertenencias personales de Lauren, como su iPod y sus tarjetas bancarias, fueron encontradas en su auto. Lockhart dio un relato detallado de los acontecimientos del día en que secuestró a Lauren. Era martes 4 de marzo de 2008. Lockhart se despertó en su Chrysler Sebring plateado. Había pasado la noche anterior en su coche, no lejos del centro médico East Alabama. Necesitaba dinero, así que empezó a conducir por Auburn en busca de otra víctima. Vale la pena señalar que todas las personas a las que atacó eran mujeres, ninguno de ellos hombres. Su viaje terminó en el campus de la Universidad de Auburn, donde aparcó junto a los dormitorios de estudiantes. Pasó varias horas sentado en su coche observando a los estudiantes. Alrededor de las 8 de la noche, notó que una chica se acercaba al auto estacionado junto a él y abría la puerta tranquilamente. Esa chica era Lauren. Sin pensarlo mucho, Lockhart agarró su revólver y se acercó a Lauren por detrás, golpeándola con la boca de su arma. Le preguntó cuánto dinero llevaba consigo. Cuando no obtuvo respuesta, empujó a Lauren dentro del coche, hacia el asiento del pasajero delantero y se puso detrás del volante. Según Lockhart, Lauren no dijo nada pero gritó de miedo. Cuando finalmente se calmó,
Sacó $200 de su bolso, se los entregó y le rogó que se fuera. Sin embargo, en lugar de irse, le ordenó a Lauren que se quitara la ropa a punta de pistola y escuchando amenazas en su contra, Lauren obedeció y se quitó todo excepto un par de calcetines. Según Lockhart, solo hubo una razón por la que hizo que Lauren se desnudara. Pensó que si ella no estaba vestida, no querría escapar. Luego Lockhart comenzó a conducir por las calles de Auburn. Todo el tiempo conducía con una mano en el volante y con la otra sujetaba a Lauren a punta de pistola. Ella trató de disuadirlo de cometer el crimen y cuando él dijo que su vida había terminado, Lauren prometió ayudarlo a encontrar trabajo. En algún momento su teléfono empezó a sonar. Lockhart le dijo que respondiera e inventara algo para que nadie sospechara nada. Era una llamada de Michael, a quien se suponía que Lauren se encontraría en la biblioteca. Cuando respondió, dijo que se había olvidado de la reunión y colgó de inmediato. Lockhart aseguró que continuaron conduciendo por las calles de la ciudad y Lauren no dejaba de intentar convencerlo para que la dejara ir. Hasta dijo que lo ayudaría a superar las dificultades que enfrentaba mientras conducían por la autopista 147. Lauren abrió la puerta para saltar del auto en movimiento y en ese momento, Lockhart dijo que accidentalmente disparó. Dado que ahora sabemos que la bala disparada atravesó ambos pulmones de Lauren y que además sufrió lesiones por la caída, logró saludar a los conductores que pasaban antes de que le fallaran las fuerzas y perdiera el conocimiento. Lockhart dijo a los investigadores que estacionó afuera de la iglesia y observó cómo los autos comenzaron a detenerse junto a Lauren tirada en el pavimento. De este modo se dio cuenta de que la policía estaría por llegar en cualquier momento y huyó apresuradamente. Planeando destruir la evidencia que había dejado en el carro, condujo hasta una gasolinera y compró una lata de gasolina que pagó con la tarjeta bancaria de Lauren. Roció el interior del coche con la gasolina que compró. Luego se subió y condujo hasta el campus donde secuestró a Lauren, porque su Chrysler estaba estacionado allí. Según Lockhart, mientras conducía, se mareó por los vapores de gasolina, así que bajó las ventanillas para dejar entrar el aire de la calle. Quizás se pregunten por qué no condujo primero hasta el campus y roció el auto de Lauren con gasolina allí. ¿Por qué condujo sobre un barril de pólvora? Dado que un cortocircuito o una chispa podrían haber causado que el auto se quemara con él, tal vez tuvo algo que ver con los problemas mentales de Lockhart o su bajo coeficiente intelectual. Pero hablaremos de eso un poco más tarde. Al llegar al campus, Courtney tomó $46, un iPod y sus tarjetas bancarias del auto de Lauren antes de prenderle fuego y conducir su Chrysler. Condujo hasta una gasolinera donde pagó la gasolina con el dinero de Lauren y luego regresó al campus nuevamente para ver si el auto se había quemado por completo. Los investigadores comenzaron a cuestionar si todo el testimonio de Lockhart era cierto. Especularon que Lockhart había obligado a Lauren a desnudarse, no para que no huyera como él afirmaba, sino para un propósito completamente diferente. Pero no pudo conseguir lo que quería, porque Lauren repentinamente saltó del auto en movimiento. Además, los investigadores dudaban que Lockhart le disparara a Lauren por accidente. Sin duda, parecía poco probable dado el hecho de que Courtney había servido en el ejército y sabía bien cómo manejar un arma. A decir verdad, parecía más lógico que Lauren se diera cuenta de que Lockhart no la iba a dejar ir y decidió que su única posibilidad de escapar era saltar y abrir la puerta. Sin embargo, cuando saltó del auto, Lockhart disparó. Sus pruebas de balística confirmaron que la bala fue encontrada en el carro de Lauren y fue disparada por el arma que Lockhart había arrojado por la ventana. Todo ello, mientras intentaba evadir la persecución policial. Además, los expertos realizaron pruebas y descartaron la posibilidad de una descarga accidental. Estaba claro que el gatillo tuvo que apretarse con suficiente fuerza para disparar. La familia y amigos de Lauren se despidieron con un mordisco el 9 de marzo. El mismo día en que los investigadores interrogaron a Lockhart por segunda vez. Al día siguiente, fue acusado formalmente varias veces en el caso de Lauren Burke. El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010. Los abogados de Lockhart afirmaron que su cliente tenía una enfermedad mental debido a su servicio militar y que el disparo de Lauren fue accidental. Según los documentos judiciales, Lockhart se declaró no culpable por defecto mental o locura. Se presentó al tribunal el testimonio de un psicólogo que testificó que Lockhart tenía un coeficiente intelectual de 86, que está por debajo del promedio, que tenía algunos síntomas por haber estado en combate en el ejército,
pero que no tenía retraso mental, de modo que era inmaduro y no pensaba con claridad. Aunque el Estado intentó presentar pruebas de los otros crímenes de Lockhart y su conducta deshonrosa en el ejército, el juez de primera instancia excluyó esa evidencia. Después de la fase de culpabilidad del juicio, inmediatamente siguió la fase de sentencia. Lockhart presentó el testimonio de los testigos y pruebas en un intento de presentarse como un héroe de guerra mentalmente perturbado por el combate y la muerte de su oficial al mando. El jurado emitió un veredicto especial en el que un factor agravante adicional fue la muerte de una persona durante el secuestro. Seguidamente, el jurado votó 12-0 para recomendar una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Posteriormente, el juez de primera instancia no estuvo de acuerdo con la sentencia consultiva del jurado y condenó a Lockhart a muerte. En una orden de sentencia de 28 páginas, el juez explicó por qué no estaba de acuerdo con la opinión del jurado y concluyó que el secuestro pesó mucho a favor de la pena de muerte, pues la víctima estaba sola y desarmada, y Lockhart la eligió al azar. El secuestro es aún más atroz porque la sacaron de un campus universitario, un lugar donde los estudiantes deberían sentirse seguros, y la obligaron a subir a su propio automóvil. Lockhart la obligó a desvestirse y la apuntó con una pistola para evitar que escapara. El tribunal también enfatizó que el jurado desconocía la ola de crímenes de Lockhart y la verdadera naturaleza del servicio militar del chico. Aunque el jurado escuchó testimonios sobre el servicio de Lockhart, el jurado desconocía la totalidad del alcance del expediente disciplinario militar de este. El juez escribió: el tribunal razonó que si el jurado hubiera estado al tanto de los hechos adicionales conocidos por el tribunal, su recomendación de sentencia probablemente habría sido diferente. Han pasado 15 años desde la muerte de Lauren, pero Lockhart todavía está en el corredor de la muerte en Alabama y no ha dejado de intentar apelar su sentencia. Después de su condena y sentencia de muerte, apeló ante un tribunal de Alabama, que confirmó la sentencia en agosto de 2013. En abril de 2014, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama denegó la solicitud de Lockhart de un nuevo juicio. Luego, apeló ante el Tribunal Supremo de Alabama, pero en septiembre de 2014, su moción fue nuevamente denegada. En enero de 2015, Lockhart apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en abril de ese año, la Corte Suprema de los Estados Unidos negó su petición. En 2018, Lockhart hizo otro intento de impugnar la sentencia. En esta ocasión, los abogados de una organización de derechos humanos que lo representaban intentaron convencer al tribunal de que los abogados que defendieron a Lockhart en 2010 habían manejado mal el caso. Aunque hubo algunas fallas en la defensa de Lockhart en 2010, finalmente eso no cambió el resultado y la sentencia de muerte se confirmó nuevamente. En abril de 2021, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama confirmó la sentencia de muerte de Lockhart. Los padres dijeron que nunca se rendirían y que harían todo lo que estuviera a su alcance para evitar que se anulara la sentencia de muerte de este asesino. Courtney Lockhart le dio a mi hija la pena de muerte. No hay ninguna razón por la que no debería recibir también la pena de muerte. Eso es todo lo que tengo para decir, dijo el padre de Burke. No le dio una segunda oportunidad, y él tampoco debería tener una segunda oportunidad, dijo su madre Vivian. A día de hoy, Courtney Lockhart sigue condenado a muerte en Alabama. ¿Pero acaso no has visto este crimen? Yo no me la perdería,